Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bajar las emisiones a cero, como se están comprometiendo buena parte de los gobiernos del mundo entero, es muy difícil de imaginar todavía, porque habría que reemplazar buena parte del modo en que nos transportamos, cómo producimos la energía, cómo consumimos en nuestras casas. Implica una verdadera revolución y en la práctica hasta ciudades y ambientes diferentes. Va a cambiar no solo la ecología, sino el diseño de esas ciudades y lo que vamos a ver, lo que veamos cuando salgamos a la calle. En esa gran revolución que ojalá permita emisiones cero, es decir, dejar de producir el calentamiento global, pareciera que el hidrógeno va a jugar un papel clave. El hidrógeno verde especialmente, cuya forma ideal de producirlo es obteniéndolo directamente del agua, que es una sustancia presente en el 70% del planeta. Separar del agua las moléculas de oxígeno e hidrógeno. Pero bueno, ¿para qué servirá ese hidrógeno verde? Además de esto, ¿hay otros modos de producirlo? ¿Será tan efectivo como se está planificando, como se está diciendo? Andrea Heinz es especialista, es ingeniera química y justamente directora del Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía e integra una plataforma de hidrógeno argentina. Vamos a hablar con ella para que nos dé más detalles. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día, Andrea. Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bien, es un placer para nosotros poder escucharte. Si debieras hacernos una introducción sobre el hidrógeno, sobre sus perspectivas, pero yo diría un poco antes, ¿no? ¿Cómo se forma el hidrógeno? ¿Cómo hacemos para crearlo? ¿O dónde está? ¿Existe naturalmente el hidrógeno en algún lugar? Y existe, bueno, vos ya un poco lo mencionaste, existe en el agua combinado con oxígeno, ¿no? Recordemos que la molécula de agua es H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, una forma de hacernos de ese hidrógeno, que es un elemento combustible, es separando el agua. Lo que pasa que eso requiere gran cantidad de energía y por eso hasta ahora no se ha producido en grandes cantidades el hidrógeno a partir de esa manera. Pero bueno, el hidrógeno verde un poco es eso, es hacernos del hidrógeno que está dentro del agua a partir de lo que se llama electrólisis, que es un proceso físico-químico que a través de cantidad de energía logramos la ruptura de la molécula de agua. Ahora, alguno puede estar pensando, bueno, pero necesitamos energía, entonces al final es lo mismo. Bueno, la diferencia es que esa energía puede venir de fuentes renovables, las renovables convencionales, que ya hoy conocemos, como son la energía eólica y la energía solar. Entonces, de esa manera, a partir de un recurso natural, como puede ser el sol o el viento, estaríamos generando un combustible, que sería el hidrógeno como combustible final, sin emisiones en todo ese proceso y sin emisiones en el momento de uso del hidrógeno. La otra pregunta es por qué... Perdón. No, que escuchándote pensaba, es importante contar con el agua. ¿Qué agua? ¿Tiene que ser salada, dulce? ¿De dónde sale el agua, en el caso de la Argentina, si decidiésemos producir hidrógeno? No, el agua, bueno, si fuera agua salada, seguramente requieren procesos de pretratamiento, pero podría salir del agua dulce que tenemos sin perjudicar, digamos, el agua como recurso, sin poner en riesgo el agua como recurso. La verdad es que no está identificado como una amenaza al recurso agua, la producción, aun cuando se diera en un escenario de producción masiva del hidrógeno. Porque vos usás esa agua y luego, digamos, eso implica que se gaste agua, porque el hidrógeno para usarlo es en estado gaseoso, ¿verdad? Claro, sí, se usa en estado gaseoso y se usa reemplazando
típicamente combustible que podría ser gas natural o los combustibles líquidos como son la nafta y el gasoil. Entonces ahí es donde viene su importancia en evitar emisiones o reducir emisiones, porque estamos desplazando combustibles fósiles, ya sea gas natural o líquidos, y que generan, como ya sabemos, dióxido de carbono, el CO2, que son gases de efecto invernadero y que son los responsables del cambio climático. ¿Y es reutilizable? ¿Qué tal, Cruz? Te saluda. ¿Es reutilizable el hidrógeno cuando usamos, no sé, determinada cantidad de litros para generar energía? Luego del proceso, ese hidrógeno se gasta, se va hacia el aire. Claro, se combustiona como cualquier otro combustible, valga la redundancia. No es reutilizable, hay que volver a generarlo, no es que se recicla de alguna manera. Pero bueno, la ventaja es que no estamos generando emisiones ni en la producción ni en el consumo, y esa es la gran diferencia respecto de los combustibles tradicionales, ¿no? Y ahora, para que entendamos cómo puede interpelarnos en nuestra vida cotidiana, ¿para qué se puede utilizar este combustible? ¿Será para el transporte? ¿Será para las matrices productivas de la industria? ¿Será para los hogares? Mira, justamente esa es una buena pregunta, porque cuando yo explicaba esto de que para generar hidrógeno usas energías renovables, ahí la primera pregunta es, bueno, ¿por qué no uso las renovables directamente? Que hoy existen hace muchos años, son tecnologías maduras, probadas, hoy incluso dependiendo de los países tienen menos costo que las energías fósiles. La diferencia es que para muchos usos las renovables convencionales no son suficientes. Por ejemplo, vos mencionaste ahí varios usos como son el transporte, que podemos pensar, bueno, pero migramos a transporte eléctrico y con renovables convencionales y almacenamiento lo resolvemos. Claro, pero el problema está, o la dificultad más grande está en lo que es transporte de carga y transportes de larga distancia. Entonces pensemos hoy por un país como Argentina, que es extensísimo, donde un tercio de lo que se consume en el transporte es para transporte de cargas de larga distancia. Bueno, eso sería un uso ideal para reemplazar por hidrógeno. También el uso en las industrias. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se consigue, la energía que se consigue a partir de energía eléctrica tiene un nivel térmico, es una temperatura en el proceso con ciertas limitaciones, y en ciertas industrias, refinerías quedarían con baja carga, pero las petroquímicas, la siderurgia, las cementeras, requieren muy alta temperatura en sus procesos, cosa que no se puede lograr con energía eléctrica. Se logra y se va a seguir trabajando hasta que no se extienda el hidrógeno a partir de gas natural o combustibles como el fuel oil, o incluso en algunos casos, que no es el de nuestro país, el carbón. Entonces, esos usos que requieren altas temperaturas de proceso podrían ser buenos candidatos para usar hidrógeno. En nuestros hogares también para reemplazar el gas natural, pero son consumos que son más fáciles de reemplazar por energía eléctrica, y tiene más sentido que eso ocurra, una migración a una electrificación de los hogares, no tanto un reemplazo Andrea, por hidrógeno. hay un eco cada vez que intervenís, posiblemente eso te esté dificultando también una conversación fluida. Fíjate por ahí en el volumen de tus aparatos o lo que tenés encendido, porque tu voz hace como un eco después. ¿Ahí va mejor? Ahí va mejor, perfecto. Bueno. Mientras le decimos a nuestros oyentes que estamos hablando con Andrea Heinz, es exfuncionaria además del Estado Nacional en el área de energía, una especialista sobre el hidrógeno verde, y en este sentido nos contaba parte del proceso. Más allá de la característica técnica, nosotros tenemos, o la mayoría de las personas, bastante claro cómo se procesa el crudo que va a las refinerías y después los tenemos en las estaciones de servicio y demás. ¿Sería el proceso acá más complicado o por ahí un poco más sencillo de producir hidrógeno, solucionado el tema de con qué energías lo haríamos? No, yo creo que sería un proceso, digamos, de similar complejidad. Y una de las ventajas con las que cuenta Argentina es la
extensa red de distribución de gas natural que eventualmente podría migrarse a utilizar para distribuir hidrógeno que se produzca en algún sitio donde estén las renovables que necesitamos para la electrólisis. Y eso es un valor agregado, un diferencial quizás respecto de otros países, y lo que también incluso nos permitiría hasta exportar. Por ejemplo, los ductos que tenemos a Chile, aunque Chile hoy nos lleva bastante ventaja, ellos acaban de publicar hace un par de meses su estrategia nacional para desarrollar el hidrógeno verde, pero bueno, también hay una oportunidad de exportar hidrógeno, ya sea a través de ductos vía Chile o a través de barcos, o incluso tener el hidrógeno disponible para otra demanda que va a aparecer, que es la de los buques, los barcos, los grandes barcos, sí, que hoy funcionan a fuel oil, básicamente, o a lo que se llama el combustible búnker, que es el específico de los barcos. Bueno, cada vez más se está hablando de que ahora Buquebus está planificando tener un buque a hidrógeno, pero más allá de que es muy específico, una corta distancia que nos une con Uruguay, los barcos de carga, hay ahí ya una movida de que empiecen a funcionar hidrógeno, y lo mejor que podría pasar es que si vienen a Argentina puedan recargar hidrógeno en las terminales portuarias. Entonces ahí también hay otra oportunidad. Hay una lógica que por ahí no termino de comprender, que es que si todavía no estamos haciendo un consumo interno y todavía no está desarrollado, ¿por qué ya pensamos en la exportación? No es que pensamos en la exportación. Yo creo que estamos trabajando en dimensionar las oportunidades. De hecho, ahí si me permitís comentar que junto con otras organizaciones como es GLOB, que es una organización que nuclea legisladores ambientalistas, el CEARE, que es el Centro de Regulación de Actividades Energéticas de la UBA, la UTN y la Asociación Argentina de Energía Eólica y la Asociación Argentina de Hidrógeno, junto con el CACME, que es el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía, formamos la plataforma H2 Argentina, y una de los objetivos que tenemos para este año es justamente dimensionar cuál es el potencial de la demanda que tendríamos en Argentina, tanto interna, por sector, esto que mencionaba, el sector transporte, el sector industria, cuál sería la oportunidad de exportar, o al menos sin pensar en exportar, pero esto que te decía, de estar preparados de que si viene un buque y puede cargar hidrógeno, no para exportar, sino para funcionar. Es como cuando vienen y recargan combustible. Bueno, tener esa posibilidad y que eso no nos limite a futuro cierto tipo de transporte marítimo, que también la oportunidad que hay del hidrógeno en transporte marítimo, y supongo que en algún momento un poquito más lejano quizás en lo que es aviación, puede llegar a ser interesante, sí, ¿no? Que es un consumo importante, que además es a nivel internacional, es un consumo que no es de ningún país, y en términos de emisiones, la otra vez había hecho las cuentas, pero creo que está como en quinto o sexto lugar si lo vemos contra los mayores emisores, con lo cual no es menor. Así que, bueno, un poco hay que dimensionar toda esa demanda potencial y ver por dónde conviene empezar, cuál es el sector más fácil de abordar, y también cómo reconvertir. Hoy hay experiencia de manejo del hidrógeno en Argentina, no es hidrógeno verde, es hidrógeno que se llama marrón o negro, porque es a partir de fósil, pero digo, eso lo que nos permite es que hay mano de obra calificada acostumbrada a manejar procesos de hidrógeno que son sofisticados, que requieren estándares muy altos de temas de seguridad y demás. Hay tecnólogos asociados a lo que es transporte de hidrógeno. Andrea, para otros usos. Pongámosle nombre e intentemos, en la medida que sepamos, ponerlo ubicarlo en el mapa, digamos, porque está buenísimo lo que estás diciendo. Estás mencionando que en Argentina ya hay proyectos donde se está trabajando con el hidrógeno. Entonces, ¿quién lo está haciendo y en dónde? ¿En qué escala sucede acá en Argentina? No, en realidad ahí quizás me expliqué mal. Se usa el hidrógeno a nivel industrial. Las grandes plantas de hidrógeno están en La Plata, en las refinerías, porque se necesita hidrógeno para los procesos propios de la refinería. Están en Bahía Blanca, en Profértil, para generar amoníaco y urea. Están en Neuquén, para generar metanol.
O sea, no está, hay algún proyecto sí en Chubut, ya pensando en hidrógeno verde, un proyecto de Ichico, que es una empresa nacional que está empezando a trabajar en este tema, y después tenés plantas más pequeñitas que le dan servicio también a las industrias, y bueno, y tenemos proveedores que son internacionales, pero que están en Argentina hace muchos años, como Praxair, Air Liquid, y después tenemos otros como Ichico, que lo mencionaba, o Inicio, que es una empresa que está trabajando en este tema. Siemens está trabajando también en la región y viendo cómo avanzar con este tema en hidrógeno. Te hago una consulta. Alemania ya puso en circulación el primer tren del mundo impulsado por pilas de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia entre ese combustible del cual estamos hablando y las pilas de hidrógeno? Ahí, sinceramente, desconozco el detalle técnico de lo que hizo Alemania. Lo que me imagino a priori es que lo que llaman pilas de hidrógeno es una especie de batería con hidrógeno acumulado, una especie de tanque de hidrógeno. Lo que pasa es que llamarlo pila de hidrógeno suena bastante más marketinero, pero sería lo mismo. La diferencia es que, bueno, cuando vos necesitas un uso móvil, como es el del tren o como puede llegar a ser del transporte en camiones, necesitas un almacenamiento en el mismo uso. Y bueno, es como el GNC pero no de alguna tiene nada manera. que ver con la pila convencional que conocemos. Es una pila de combustible, es decir, un recipiente más reducido de combustible, ¿no? Exacto, es un recipiente para almacenar energía, que en este caso está en forma de hidrógeno. Cruz, ¿querías preguntar algo de final? Ahí estábamos. Bueno, Andrea, nos has contado que estaba en funcionamiento la plataforma H2 Argentina, que el tendido de gas de las redes de gas podrá ser utilizado en el futuro para el transporte del hidrógeno, y esto es importante porque Argentina tiene un tendido, y también entre los proyectos de obra pública siempre aparece el tendido de redes de gas. Hasta hace algún tiempo decíamos, ¿para qué si el gas no nos servirá para reducir emisiones? Bueno, vos estás diciendo que esos tendidos podrán adaptarse para la producción de hidrógeno, y eso es importante, y nos has dicho que se utilizará en el transporte, en la industria y en el hogar. ¿Por dónde habría que arrancar? Te pediría de final que nos sintetices ese proceso en el caso de Argentina, lo más sencillo posible. ¿Por dónde arrancamos para producir hidrógeno verde, no de ese marrón o negro del cual hablaste, que no nos sirve definitivamente? Bueno, arrancamos, justamente es lo que vamos a arrancar este año con la plataforma, que es dimensionar la demanda, identificar dónde estarían esos usos potenciales, porque si no sabemos dónde lo vamos a usar es mucho más difícil entablar cualquier proyecto, por proyectos piloto, para probar localmente la tecnología, incluso alentar las inversiones. Otro punto que no es menor, que también se está trabajando, es el marco regulatorio. Argentina tiene una ley de hidrógeno que nunca se reglamentó, y hoy hay un proyecto del diputado Mena para adecuar y actualizar, conforme al nuevo contexto energético internacional, esa ley de hidrógeno, que además en breve va a salir a discusión pública, en el sentido de que la idea es que participen todos los actores de la industria, de la sociedad civil, otros grupos gubernamentales, para que opinen y poder tener el mejor instrumento regulatorio posible, porque también cuando uno quiere introducir un proyecto de este tipo o una energía nueva, como es este caso, necesitamos un marco regulatorio que lo avale, que lo acompañe, que lo promueva también. En fin, es una pata no menor el tema regulatorio, y poder contar con la actualización de la ley también es un paso. Yo te diría que no son pasos secuenciales, sino cosas que hay que ir haciendo en paralelo, ¿no? Dimensionar la demanda, identificar la tecnología y poder avanzar en algún piloto, y avanzar en el marco regulatorio. Entonces, esos serían los tres pilares, y esto que están haciendo ustedes tampoco es menor, y es sumamente importante, que es acompañar con comunicación, difusión del tema, empezar a contar cómo ocurriría,
qué beneficios nos traería, en fin, todas estas nuevas tecnologías requieren de una comunicación hacia toda la sociedad, no solamente los actores que van a estar directamente involucrados. Así que me parece sumamente interesante que hayan reservado este espacio para este tema y les agradezco. Claro, sigamos entonces con la idea de comunicar mejor. Ahí hay un esfuerzo que pareciera necesitamos hacer todos, ¿no? Los comunicadores y desde diferentes sectores en comunicar cada vez con mayor eficacia aquello que realmente importa. Y este es un tema central para las sociedades actuales y del futuro. Que tengas un muy buen fin de semana, Andrea. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, igualmente. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.